para ahondar justamente en este entorno, aquí en Mega Noticias TVC, tenemos el gusto de recibir vía telefónica al escritor especializado justamente en muchos de estos temas, Jorge Volpi. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, buenas noches. ¿Qué significado le podemos dar a la detención de Genaro García Luna? Bueno, en primera instancia creo que es algo positivo. Sabíamos que se trata de uno de los personajes más oscuros que han intervenido en la vida política mexicana en los últimos años, que tanto como secretario de Seguridad Pública del presidente Calderón, como antes como director de la Agencia Federal de Investigaciones, nunca tuvo empacho en ir en contra de la verdad, siempre defendiendo el interés político. Fue además el artífice de la guerra contra el narcotráfico, que ha sido una de las decisiones más desafortunadas que se han tomado en los últimos años en nuestro país. Y creo que la captura justamente pone en evidencia el fracaso absoluto de esta estrategia de guerra contra el narcotráfico, el fracaso absoluto de la política que ha habido desde entonces en el combate al crimen organizado, en donde los máximos responsables en muchos momentos terminan siendo precisamente vinculados con estos propios grupos criminales. Suena paradójico, Jorge, que este hombre que fuera en su momento encumbrado, señalado como el super policía, como el hombre que iba a sacar a México de esta situación de inseguridad y violencia, hoy esté enfrentando a la justicia, pero no en México, sino en Estados Unidos. Pues sí, digo, la primera cuestión paradójica es que el responsable de la seguridad pública del país en realidad haya buscado todo menos la seguridad pública. Así es. A un miembro del aparato de justicia que justamente contribuyó a que hubiera mucho menos justicia en un país donde de por sí esta escasea enormemente. Y sí, no deja de ser paradójico que sea juzgado en Estados Unidos, donde claramente disfrutará de unas condiciones de un debido proceso, de la presunción de inocencia, que es justamente lo que él le negó a tantos y tantos detenidos, empezando desde luego por el caso que mejor conozco, Florán Cassé e Israel Vallarta, pero en realidad a muchísimos otros. Aquí me quedan dudas. ¿Qué puede tener Estados Unidos en cuanto a información, a pruebas que no tenga México? Bueno, en Estados Unidos se llevó a cabo el juicio del Chapo y ahí puede haber habido información que no conocemos, igual que con otros testigos protegidos del gobierno estadounidense. Entonces también es probable que la información vaya por ese lado. Tampoco podemos descartar que el propio gobierno mexicano haya colaborado en alguna medida en lo que está sucediendo. Recordemos que hay una enemistad ancestral también entre Alejandro Gertz, ahora fiscal general de la República, y el propio Genaro García Luna. Sí, habrá después de este juicio, de esta investigación, saldrán otros nombres en torno a la situación de corrupción en México. Por supuesto, algo inaudito del caso Florán Cassé, pero que en realidad es de muchísimos otros, es que responsables probados de mentir, de torturar, de torcer procesos, nunca recibieron el menor castigo. Y esta es la nota principal quizás de esta detención, en donde finalmente uno de los responsables de muchísimas violaciones a derechos humanos finalmente se ha detenido y eventualmente castigado. ¿Cómo calificar, Jorge Volpi, la respuesta del gobierno mexicano? En dos sentidos. Una, el mencionar, lo decía esta mañana el presidente López Obrador, mencionar y señalaba que era presunto. Y por el otro lado, que tuvo que pasar la detención para que la Fiscalía General de la República saliera a decir que ahora sí van a buscar la extradición. Bueno, en primera instancia, en efecto, tiene razón el presidente y está bien que lo señale, porque justo en la época del presidente Calderón nunca se hizo, en la época en que García Luna era el responsable de seguridad, fue capaz de inculpar constantemente a los distintos detenidos sin jamás respetarles la presunción de inocencia. Aquí, en efecto, la presunción de inocencia se mantiene hacia Genaro García Luna. Él será acusado, tendrá derecho a defenderse. En ese caso, la reacción del presidente, por supuesto, es correcta. No sabemos efectivamente en qué medida este gobierno ya había estado investigando o no al propio Genaro García Luna. Eso es algo que queda por determinar y a partir de ahí pues entonces saber si es esta una reacción tardía del gobierno, la pérdida de la búsqueda de la extradición, el congelamiento de cuentas, el expediente en su contra, o si en realidad es algo que venía trabajándose ya desde antes. A ver, en este sentido,
tuvieron que pasar 6 años, Jorge, para que se hiciera algo. Ya desde la misma gestión de Genaro García Luna había rumores, había insistencia en torno a todas las situaciones y como tú mencionaste, al negro historial de Genaro García Luna. 6 años, ¿cuál era el velo protector? Bueno, es que en realidad esa es la muestra justamente, y García Luna es el símbolo de esto. En México no existe la justicia. México es un estado absolutamente fallido en términos de justicia. El índice de impunidad es del 95%. Solo 5% de los delitos y de los criminales, por tanto, terminan con una sentencia firme o con la absolución. Eso significa que García Luna, que no había sido ni procesado, ni acusado, ni detenido, no es más que uno de los millones de criminales que en este sistema de justicia que tenemos, que es absolutamente ineficaz y que al contrario, constantemente termina violando derechos humanos. La consecuencia pues precisamente es esta impunidad que gozó García Luna durante todo este tiempo, además con el mayor descaro posible. Estuvo hace apenas un año en México, menos compañía incluso de consultoría, claro. Ofreciendo servicios de seguridad pública a distintos actores políticos. En la total impunidad. Y que terminaban incluso recibiéndolo. Recordemos que hace más de un año el propio jefe de gobierno Mancera terminó recibiendo. Así es. Jorge Volpi, siempre un gusto platicar contigo. Esperamos tener más charlas sobre estos temas que van a dar por mucho tiempo seguramente. Te agradezco. Con todo gusto. Gracias, Jorge Volpi. Y bueno, este tema que le digo va a dar todavía mucho de qué hablar.